Una y mil noches de Sherazada. Ana María Ayuba. Ya conocemos la historia de Sherazada, esta joven que ofrece casarse con el sultán Shahriar para salvar la vida de su hermana Dunshazad. Y para salvar su propia vida, cuenta una historia diferente cada noche. Alí Baba y los 40 ladrones. Cuentan los que saben, pero Alá sabe más, que en una antigua ciudad de Irán vivían dos hermanos, llamados Qasem y Alí Baba. Su padre murió cuando los hermanos eran todavía muy jóvenes. No dejó mucha herencia, y los muchachos se la gastaron en forma tan irresponsable que pronto se encontraron en la miseria. Qasem, el mayor, no era buena persona, pero era astuto y sobre todo muy buen mozo. Una vieja casamentera, que lo estudió a fondo, le aseguró que conseguiría casarlo con una mujer rica. Firmaron un contrato. Después de la boda, el muchacho debía pagarle una importante suma de dinero. La casamentera era buena en su oficio. En poco tiempo, Qasem se encontró casado con una preciosa jovencita que había traído como dote nada menos que una tienda bien provista de mercadería en el centro mismo del zoco, el mercado de la ciudad. Alí Baba, el menor, era muy diferente, modesto y con pocas ambiciones. Tenía una mirada cálida que no se parecía en nada a los ojos vacíos de su hermano. Decidió ser leñador y se hizo fuerte en una vida difícil, de trabajo y miseria. Había aprendido de la experiencia y en lugar de despilfarrar el dinero, lo ahorró con gran esfuerzo. Así pudo comprarse un burro, después otro, y para el momento en que da comienzo a esta historia, tenía ya 3 borricos que traía del bosque cargados de leña. Los otros leñadores, que sabían cómo había cargado la leña en su propia espalda, al verlo con 3 asnos empezaron a tenerle respeto. Uno de ellos le ofreció a su hija por esposa. Alí Baba se casó con ella y tuvieron varios hijos, hermosos como lunas. Los hijos crecieron y la familia vivía en la ciudad, en una casa modesta pero espaciosa. Tenían incluso un par de esclavos. Un día, entre los días, Alí Baba estaba cortando leña muy adentro del bosque mientras los burros pastaban, cuando sintió un ruido lejano. Poniendo la oreja en el suelo, escuchó que varios caballos se acercaban al galope. Como era un hombre pacífico, al que no le interesaban las aventuras, se asustó bastante. Para protegerse se trepó a un árbol que estaba en un montecillo cercano, desde donde se podía ver todo el bosque sin ser visto. Lo bien que hizo en esconderse. Apenas se había acomodado en la copa del árbol cuando llegó una tropa de jinetes armados hasta los dientes. Por la expresión oscura de sus caras, por la forma en que relucían sus ojos de cobre, por sus barbas partidas en 2 alas de cuervo, no había duda que se trataba de bandidos y asesinos. Desde su seguro escondite, Alí Baba vio cómo, obedeciendo a una seña del capitán, los ladrones desmontaron y ataron sus caballos a los árboles. Cada uno cargó una bolsa que parecía muy pesada. Con el capitán eran exactamente 40. Se pusieron en fila junto a una roca muy grande. El capitán se encaró con la roca y con voz tonante gritó: «¡Ábrete, sésamo!». Como si fuera una enorme puerta, la roca giró y se abrió dejando ver la entrada de una cueva subterránea, a donde empezaron a entrar todos los bandoleros. El capitán fue el último, y apenas pasó, la puerta mágica se cerró detrás de él. Y la roca se cerró de tal manera que nadie hubiera podido adivinar que allí había una cueva. Alí Baba esperó un tiempo, sin atreverse a bajar del árbol, muy preocupado por sus burritos. Al poco rato se escuchó una especie de trueno subterráneo. La roca volvió a girar y los 40 ladrones salieron llevando sus bolsas vacías. Con un «¡Ciérrate, sésamo!», el capitán hizo desaparecer la entrada, volviendo la roca a su lugar. Los bandidos montaron y se fueron por donde habían venido. Alí Baba tenía mucho miedo y tardó en convencerse de que realmente no volverían. Solo después de un largo tiempo bajó del árbol, mirando hacia todos lados, para asegurarse de que nadie lo veía. En puntas de pie, conteniendo el aliento,
se acercó a la roca misteriosa. Tanta curiosidad tenía que ni se acordó de los 3 burritos que eran el pan de sus hijos. Revisó la roca por todas partes sin encontrar ni el menor resquicio por donde pudiera pasar. Y por fin, juntando todo su coraje, que no era mucho, gritó con voz temblorosa la fórmula mágica: «¡Ábrete, sésamo!». Y la roca se abrió de golpe, dándole tal susto que el pobre hombre estuvo a punto de escapar. Finalmente se atrevió a avanzar, convencido de que se encontraría con una caverna de horror y tinieblas. En lugar de eso, caminó una ancha galería hasta llegar a una gran sala abovedada, tallada en la misma roca, bien iluminada por la luz del día que entraba a través de agujeros calados en los ángulos del techo. Apenas entró en la sala, la puerta se cerró sola, lo que no le gustó nada. ¿Volvería a abrirse cuando tuviera que salir? El espectáculo era tan increíble que por un momento olvidó sus temores. Contra las paredes, del piso al techo, había montones de ricas mercancías, telas de brocado y seda, grandes arcas llenas hasta el tope de monedas y otras repletas de lingotes de oro y plata. Todo el suelo de la sala estaba cubierto de joyas y piedras preciosas. Alí Baba, que nunca en su vida había visto el color ni sentido el olor del oro, estaba asombradísimo. Pensó que esa cueva debía ser refugio de bandidos desde hacía siglos, porque para reunir semejante cantidad de riquezas no alcanzaba con toda la vida de los 40 ladrones. Allí estaba el botín robado por sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Cuando consiguió recuperarse de la impresión, se dijo: «Alí Baba, si el destino te trajo hasta aquí, por algo será. Todo esto es fruto del crimen y del robo. No harás ningún daño si lo aprovechas». Y así, tranquilizada su conciencia, tomó una de las bolsas de provisiones que también guardaban allí los ladrones. La vació y volvió a llenarla de monedas de oro, sin tocar ninguna otra cosa. Llenó tantas bolsas como pensó que podían cargar sus borricos. «¡Ábrete, sésamo!», gritó con voz tonante, porque ya se estaba acostumbrando a usar las fórmulas mágicas sin sorprenderse. Fue a buscar a sus 3 burros, los cargó, cubrió la carga con ramitas y hojas secas para que nadie sospechara nada y... «¡Ciérrate, sésamo!». Con mucho cuidado, a paso lento, llegó Alí Baba a su casa con los burricos. A esa hora la puerta estaba cerrada por dentro con una tranca. Pero Alí Baba gritó: «¡Ábrete, sésamo!». Y así, como se había abierto la cueva de los ladrones, se abrió también la puerta de su casa. El leñador comprendió que poseía un secreto extraordinario. Decidió ocultarlo y usarlo con mucho cuidado, solamente en situaciones muy especiales. «¿Cómo entraste?», preguntó su mujer al verlo, «si yo misma cerré la puerta por dentro con una tranca». «¿Y qué traes en esas bolsas tan grandes y pesadas que nunca te vi llevar?». «En vez de hacerme tantas preguntas, ayúdame a descargar esto, mujer», le contestó Alí Baba. Pero cuando el leñador volcó sobre la estera las bolsas de monedas, que cayeron como una cascada de oro refulgente, su esposa se echó a llorar a gritos. ¿Cómo podía haber conseguido su marido tanto dinero más que robando? Ese oro mal obtenido no les traería más que desgracia. Con gran esfuerzo consiguió Alí Baba calmarla lo suficiente como para que escuchara su historia. Cuando se convenció de que los únicos robados eran esos malvados bandidos, la mujer se sintió simplemente feliz. Eran ricos. Sentada en el suelo, se puso a contar las monedas una por una. «Mujer, ¿estás loca?», la retó su marido, echándose a reír. «No terminarás nunca de contar. Lo más urgente ahora es ocultar este tesoro. Vamos a cavar un pozo en el suelo de la cocina para ponerlo allí». «Yo necesito saber cuánto tenemos», insistió la mujer, «para ordenar las cuentas de la casa y saber cómo gastar. Si no hay tiempo de contar las monedas, al menos quiero medirlas para tener idea de la cantidad».
Muy decidida, mientras su esposo cavaba, ella salió a buscar una jarra especial que se usaba para medir cantidades de cereal. Tal vez podría conseguir en la casa de Qasim, el hermano de Ali Baba. Su cuñada era rica, pero no era buena persona. Nunca los invitaba y ni siquiera era capaz de mandarles un regalito para el cumpleaños de sus hijos. Los consideraban unos pobretones molestos. La mujer de Qasim se sorprendió con su pedido. ¿Para qué querrían esos muertos de hambre una jarra de medir granos? Solo los ricos que guardaban en sus casas trigo o cebada suficiente para varios meses usaban esas jarras. En vez de decirle que no le prestaba nada, lo que hubiera hecho en otra ocasión, decidió averiguar qué habían conseguido Ali Baba y su mujer. Antes de darle la jarra, untó el fondo con grasa, para que se quedara pegado algo de lo que iban a medir. Cuando la mujer de Ali Baba le fue a devolver la jarra a su cuñada, no se dio cuenta de que había quedado pegada en el fondo una moneda de oro. La mujer de Qasim vio la moneda y la cara se le puso amarilla de envidia, como de el azafrán. Mandó a buscar a su marido, que estaba en el mercado, y le gritó furiosa: ¿te crees muy rico porque tienes una tienda en el mercado? ¿Y tu hermanito con sus 3 burros tiene tantas monedas de oro que no las puede contar y las tiene que medir como si fueran granos de trigo? Ahora mismo vas a ver a ese mentiroso que se hace el pobre y averiguás cómo consiguió ese oro. A Qasim se le ennegreció la vista y casi se le revienta la hiel de solo pensar que su despreciable hermano, al que ni se molestaba en saludar por la calle, podía ser más rico que él. Estaba indignado. Corrió a la casa de Ali Baba para increparlo. ¿Así que nos engañás a todos haciéndote el pobre? ¿Y en este chiquero de chinches y piojos mides monedas de oro como si fueran garbanzos? ¿Dónde robaste esto?, le dijo mostrándole la moneda, todavía untada de grasa, que le había dado su mujer. Cuando escuchó los insultos de su hermano, Ali Baba comprendió que no tenía sentido seguir ocultándole la verdad y le contó su aventura. «No vayas a ese lugar, es demasiado peligroso, hermano querido», le dijo Qasim. «Te ofrezco compartir conmigo mitad por mitad todo lo que tengo». Pero Qasim era malvado y codicioso. No le bastaba lo que su hermano le ofrecía y se dio cuenta de que había algo más, un secreto que todavía no conocía. «Si no me dices ahora mismo cómo entrar en esa cueva, te denuncio a la policía por ladrón y tendrás que explicar de dónde sacaste todo ese oro». Muy asustado, Ali Baba le enseñó sus palabras mágicas. Sin decirle ni gracias, su hermano se fue para preparar su visita a la cueva del tesoro. Al otro día, muy temprano, llegó Qasim al bosque con 10 fuertes mulos cargados con grandes cofres. Su plan era volver más tarde con más mulos y, si fuera necesario, con toda una recua de camellos. Quería dejar la cueva vacía. «¡Ábrete, sésamo!», gritó cuando llegó a la roca que su hermano le había descrito. Al entrar en la cueva, la puerta se cerró y Qasim se lanzó a la cámara del tesoro. Su sorpresa y admiración fueron enormes. Allí había mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Ni todos los camellos de Arabia le alcanzarían para llevarse tantas riquezas. Para empezar, fue llenando con monedas las bolsas que había traído y las acumuló en la puerta de la cueva. Ahora tenía que cargar sus mulos. «¡Ábrete, cebada!», gritó con energía. Pero la puerta no se abrió. Enloquecido al ver tantas joyas y tanto oro, Qasim se había olvidado de la fórmula mágica. Pensó que era fácil abrir la puerta si lo intentaba con todos los granos que conocía. «¡Ábrete, centeno!», ordenó. «¡Ábrete, mijo! ¡Ábrete, trigo! ¡Ábrete, arroz!». Pero la puerta de piedra no se abría. Aterrado, Qasim empezó a nombrar cereales, semillas y después siguió con frutas
y después con cualquier otra comida. Pero entre todas las cosas que existen en este mundo, se había olvidado el nombre de una, solo una, y era justamente ese nombre y ningún otro el que podía hacer que se abriera la roca. Kasem no se podía acordar de la palabra sésamo. Desesperado, temblando de miedo, echando espuma por la boca como un camello cansado, revisó con los ojos y las manos todas las paredes de la cueva, buscando un resquicio, un agujero, una grieta que pudiera darle un indicio de cómo salir de allí. Pero no encontró nada. Al mediodía, como siempre, llegaron los bandidos a la entrada de la caverna y lo primero que vieron fue a los 10 mulos con cofres vacíos atados a los árboles. «¡Ábrete, sésamo!», gritó entonces el capitán levantando su sable. Pero en este punto Sherezada hizo silencio. «¿Y qué pasó?», preguntó el sultán. «¿Los bandidos encontraron a Kasem en la cueva? ¿Pudo escaparse? ¿Qué le hicieron?». «Mi señor», contestó Sherezada, «el sol está disipando la oscuridad de la noche. Empieza el alba y es hora de cumplir con mi destino». «No, no, de ninguna manera», dijo el sultán. «Yo tengo que saber qué pasó. Te perdono la vida hasta mañana. Vamos todos a dormir y esta noche seguirás contándome la historia». Sherezada y su hermana Dunyarzad se miraron sin hablar, pero sus ojos lo decían todo. La noche siguiente, cuando Dunyarzad tuvo permiso para volver a entrar en el aposento real, Sherezada ya estaba lista para seguir con su cuento.